El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Capítulo 3. El capítulo 2 está hablando acerca de las instrucciones sobre la oración. Ahora en el capítulo 3 va a entrar a hablar de los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los pastores, de los que anhelan y reciben ese llamado para hacer este ministerio. Y entonces el apóstol Pablo va a empezar a mencionar una lista de lo que podrían ser como los requisitos, aquello que se requiere para las personas que van a estar puestas en ese lugar de eminencia, por la confianza que Dios deposita en ellos y porque las personas van a estar recibiendo de ellos dirección, orientación, ejemplo, formación para seguir la vida cristiana. Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo aquí también puede significar anciano, puede significar pastor, puede significar una persona que está en un puesto de eminencia para dirigir, para predicar, para enseñar y está puesto en autoridad. Entonces en el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Y la primera condición de esa parte irreprensible del obispo o del pastor o del ministro es que sea marido de una sola mujer. Esto lleva entonces a entender que este hombre no puede tener varias mujeres, que este hombre no le puede ser infiel a su esposa, que este hombre debe mantenerse en la responsabilidad y el compromiso del hogar que ha adquirido, del matrimonio que ha asumido con su esposa. Por lo tanto, no hay lugares a la infidelidad. Pero también hay otra forma de verlo, y es que se trata que no podría ese ministro, ese obispo, ese pastor, ese hombre en eminencia, separarse o divorciarse de su esposa por cualquier causa diferente a la causa bíblica, que en este caso tiene que ver con la infidelidad. Entonces aquí es donde entran las escuelas teológicas, donde entran los concilios a sentar teología en la interpretación del pasaje. Y ya encontramos entonces concilios, ya encontramos escuelas que no admiten el recasamiento de los divorciados, que no admiten entonces que si la persona, en este caso el obispo, fue el que cayó en la infidelidad y se va a divorciar, su esposa le va a exigir el divorcio, le va a dar el divorcio, entonces él no tiene la opción de volver a ejercer el ministerio porque no es irreprensible. Estoy hablando que es exposición de una de las escuelas, pero hay otras que no tienen ningún problema con eso y lo aceptan. Ahora tenemos que entender que hay diversidad de pensamientos y de interpretaciones y que mucho se ajusta también a las leyes de los países y de los estados donde están ministrando estas personas o aquellos que son autónomos y que ellos mismos forman sus propios concilios. Ellos son fundadores vitalicios, así que no tienen autoridad humana sobre ellos, de manera que ellos pueden establecer la doctrina, la aplicación y el concepto que ellos crean tener sobre este pasaje. Pero bien, voy a seguir. Que el marido sea marido de una sola mujer y sea irreprensible, pero a la vez que sea un hombre sobrio, que sea un hombre prudente, que sea un hombre decoroso, que sea hospedador y que sea apto para enseñar. Quiero leerlo, esto estoy leyéndolo en la versión Reina Valera, pero quiero leer entonces ahora cómo lo ve la versión Dios habla hoy. Dice, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. ¿Y por qué todas estas condiciones? Porque no estamos hablando de un miembro de la congregación común y corriente, ni siquiera estamos hablando de un líder de la iglesia, de la congregación. Estamos hablando de la cabeza física de la congregación, de la iglesia, de la comunidad, del concilio. Persona que está arriba, puesta en eminencia para dirigir, ha recibido autoridad y representa autoridad, y es una persona de autoridad. Entonces, todos están poniendo sus ojos en él. Él está modelando con sus actos más que con sus palabras. Entonces debe estar siempre dispuesto a ser hospedador, debe ser serio, debe ser juicioso, debe ser respetable,
debe ser una persona que hospeda en su casa gente, debe ser apto para enseñar, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. La posición de los ministros no es una posición para ganancias, que más adelante el apóstol Pedro va a explicar, ganancias deshonestas. No, la posición del ministro es una posición que debe asumirla con un corazón limpio de toda avaricia y debe asumirla con el deseo exclusivamente de ser esa voz que representa la voz de Dios y de ser ese maestro que explica la palabra, que refleja el carácter y la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero que también advierte el juicio de Dios sobre todos aquellos que hacen caso omiso a la palabra del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, porque recuerden que Timoteo es un pastor joven que está puesto ahora para pastorear, pero que va a llegar el momento en que él se va a multiplicar la obra, las iglesias van a crecer en diferentes lugares, entonces tenemos que saber a qué personas vamos a colocar en esos lugares. Y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, que la responsabilidad en cuanto al número de personas que se manejen es un poco diferente de un obispo, de un pastor que tiene una congregación grande, al que tiene una obra pequeña que está en comienzo, apenas que tiene unas pocas personas, en cuanto al grupo de personas. Pero el testimonio tiene que ser el mismo, porque sean 500, 1000 o 2000, o sean 10, o sean 5, o sea 1 o 2 personas que están siguiendo a esa persona, a ese líder, a ese obispo, a ese pastor, que está ministrándoles en nombre de Dios y que les está hablando y les está enseñando la palabra, pues el testimonio debe ser el mismo, porque el testimonio no depende de la multitud de testigos que tengamos a nuestro alrededor, sino que el testimonio depende de esa ética y de ese compromiso y de esa responsabilidad que hemos adquirido con el Señor. Vamos a verlo de esta manera. A un hombre le entregan la gerencia de una empresa y tiene un requisito, un reglamento de la empresa. Pero resulta que esa empresa es muy grande, pero también esa misma empresa va a abrir unas sucursales y ahí hay unos subgerentes o hay unos directores que están puestos en otros lugares y tienen también sus requisitos para cumplir. Entonces no se trata como de ver la macroresponsabilidad frente a la responsabilidad más pequeña, sino que se trata de los resultados que se deben dar tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, nosotros como obispos, nosotros como ministros, nosotros como mensajeros de esperanza, como hombres y mujeres de Dios, tenemos una doble responsabilidad, una doble implicación en todo esto. Primero, para el que nos llamó, que es Dios, que es el Señor. Y segundo, quienes nos aceptan para estar congregados con nosotros, siendo la comunidad, siendo las ovejas o siendo los creyentes o siendo los fieles de la congregación. Pero aparte de eso, también alrededor de ellos están sus familiares, están los vecinos y están todas las personas en el entorno que están pendientes de ese testimonio. Por eso esta advertencia que Pablo le está haciendo a Timoteo es bastante interesante. Y luego le dice que no sea dado al vino, que no sea un hombre que le gusten las peleas, ni un hombre codicioso de ganancias deshonestas, sino que debe ser un hombre amable, apacible y no un hombre avaro. Un corazón desprovisto de toda avaricia hacia las cosas terrenales, hacia las cosas que traerían daño a su propia vida, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Recordemos que esta parte es fundamental, porque quien no es capaz de gobernar su propia casa, quien no es capaz de tener autoridad sobre sus hijos, quien no es respetado ni por su propia esposa no cree lo que él enseña, lo que él predica, es porque ella conoce cómo vive él. Y sus hijos en la casa saben cómo vive su papá, porque hay que reconocer que los padres, o sea que los ministros que tienen sus hogares, que tienen su esposa y tienen sus hijos, han de saber que ellos son pastores para la comunidad, pero en su casa cumplen el rol de familia, o sea de esposo y de padre, esposo y padre. Entonces, por esa razón es importante que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿con qué autoridad va un padre de familia a pedirle a su pastor que por favor le ayude en una consejería, en una exhortación para sus hijos que no se están sometiendo, que no tienen buen comportamiento, que no están asistiendo a la iglesia, que se han ido retirando?
cuando los mismos hijos de los ministros no son un ejemplo. Por eso es que es importante tener en cuenta esto que Pablo le está hablando a Timoteo. Y también dice que no debe ser una persona nueva para que se envanezca y caiga en la condenación del enemigo, que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Así que estos requisitos son muy importantes para tenerlos en cuenta y vale la pena que los leamos. Lo mismo es para aquellas personas. Más adelante encontramos para aquellos que van a ser los diáconos en la iglesia, las personas que van a hacer el servicio, que van a estar sirviendo, apoyando al lado del pastor. Todos estos tienen requisitos y por eso Pablo los enlista aquí y se los manda en la carta personal a Timoteo. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por la enseñanza en el día de hoy, porque todo esto fortalece nuestra fe, nos capacita y nos ayuda a dar la medida que se espera para el ejercicio del ministerio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.